los conoce como guerreros bárbaros que con la fuerza de su espada van devastando cualquier cosa que se cruce en su camino. En la historia escandinava y de Europa septentrional se le conoce al periodo en el que vivieron como la era vikinga, el cual duró casi 300 años, empezando a finales del siglo VIII y terminando en el año 1066. En un principio, los vikingos veneraban dioses paganos, con la firme creencia de que al caer en batalla ascenderían al Valhalla, en la vida después de la muerte. Pero con el fin del primer milenio cerca, y el cristianismo esparciéndose entre ellos, el anhelo de muertes tan violentas decae lentamente. Sin embargo, las historias de los feroces hombres vikingos narradas en las sagas islandesas palidecen ante los no tan conocidos relatos contados sobre las igualmente valientes mujeres de la nación. Una de estas intrigantes mujeres vikingas era Gudrid Thorbjarnardóttir de Islandia. Conocida a través de las eras como la viajera lejana, fue la exploradora más aventurera de la Edad Media, la única mujer en el mundo cuyas expediciones pasaron tanto por la Europa continental como por las costas norteamericanas. En 8 ocasiones distintas, Gudrid navegó a través del Océano Atlántico, descubriendo el Nuevo Mundo casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Otras mujeres, astronautas antes que nosotras. Esta es simplemente la primera vez que hay 2 mujeres en el espacio al mismo tiempo. Queremos darle crédito a todas aquellas que vinieron antes que nosotras. Ha habido una larga línea de científicas, exploradoras, ingenieras y astronautas. Nosotras solo hemos seguido sus pasos para llegar a donde estamos ahora. Gudrid era una gran exploradora, por eso debería ser reconocida junto a los nombres de los exploradores vikingos más conocidos como Erik el Rojo y Leifur Eriksson. Al leer la saga sobre Gudrid nos damos cuenta de que fueron escritas por personas apasionadas sobre su historia, su vida, sus objetivos y sus logros. Y además podemos notar que hicieron énfasis en que ella fue quien hizo los viajes y de allí la importancia de su legado y de su historia. Las sagas islandesas muestran grandes relatos sobre la vida de la viajera lejana y los épicos viajes que hizo a lo largo de toda su vida. Además, nos hablan de peligrosos viajes marítimos a Groenlandia, reuniones sin precedentes con los nativos de Norteamérica, lugar en el que Gudrid dio a luz a su hijo, y su retorno triunfal a Europa en su robusto barco vikingo. También contienen las memorias de una peregrinación final a Roma hacia el final de su vida. Descubrimientos modernos de asentamientos de la era vikinga en Terranova e Islandia brindaron pistas sobre estos relatos medievales. Este es el revelador relato de Gudrid, quien ascendió de orígenes humildes hasta convertirse en una de las exploradoras más valientes de la historia. Gudrid nació en Islandia durante la epítome de la era vikinga, justo antes del año 1000. Sorprendentemente existen registros que ofrecen raros destellos de ese mundo vikingo lejano, preservados en las sagas islandesas. Estas fueron escritas sobre piel entre los siglos XII y XIII. El doctor
Gisli Sigurdsson es uno de los expertos más estimados del mundo en las sagas. Las sagas irlandesas son únicas en cuanto a literatura medieval se refiere, en el sentido de que cuentan el destino de gente ordinaria, no solo de la alta sociedad uniéndose con diferentes antecedentes culturales como el paganismo nórdico y el cristianismo gaélico, intentando construir una nueva sociedad pacífica en un territorio virgen. Todo está escrito por las personas de esa cultura, en su propio idioma y estilo literario, que es mucho más moderno que el que era usado en esa época por la caballería médica. Gudrid aparece en dos de las sagas más antiguas, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, conocidas comúnmente como las sagas de Vinlandia, llamadas así por las vastas tierras de vides y uvas que Gudrid y sus compañeros atravesaron en sus viajes al Nuevo Mundo. Aunque ambos relatos fueron escritos por manos distintas, en muchos puntos resaltantes de las aventuras coinciden una con la otra. La saga que nos cuenta más sobre Gudrid se le conoce oficialmente como la saga de Eric el Rojo. Pero cuando la leemos con cuidado podemos ver que no gira alrededor de la vida de Eric, su personalidad ni su vida. La saga en sí está basada en la vida de Gudrid, por eso es que si tuviésemos que nombrarla en este momento sería conocida como la saga de Gudrid. Y empezaría de la siguiente manera. Ella era la más atractiva de todas las mujeres y una a tener en cuenta por sus grandes hazañas. 903.78. 903, bien. ¿Y cuál sería el norte? Intento fijar el 196 o cerca. 209 y 67. ¿2? Aún estamos muy al norte. Sí. 209, bien. Por más de una década, un pequeño grupo de científicos norteamericanos e islandeses han colaborado en el sondeo del área de Skagafjord, localizado al norte de Islandia, justo en el fiordo en el que Gudrid vivió sus últimos años. Los científicos han estudiado los patrones de los asentamientos, tomando muestras del suelo, excavando zanjas para pruebas de carbono. También se excavaron dos cementerios que datan del siglo XI. Estamos buscando el centro de la casa comunal o Scully del siglo XI, que está aquí en Blomberg, justo al este de la granja. Esta casa comunal era de la época en la que Gudrid vivió aquí, desde principios del siglo. De acuerdo a algunas excavaciones y a la geofísica, el edificio medía más de 40 metros de largo y unos 6 metros de ancho, lo que lo hace un edificio bastante grande. Siguiendo el trabajo de campo inicial en la granja Blomberg, que incluía la zanja para pruebas y el uso extensivo de geofísica, los científicos hacen un gran descubrimiento. Fue inesperado encontrar una estructura completamente desconocida de la era vikinga enterrada en los campos, porque la mayoría de las estructuras de esa época eran visibles. Si, por ejemplo, quieres encontrar una granja, está ahí mismo en ruinas, pero en este caso hay tanto material de suelo acumulado en la tierra baja que lo único que puedes ver es solo un campo. Uno de los aspectos principales de la historia es que ella y su familia vinieron a este sitio cuando regresaron del Nuevo Mundo. También se dice que compraron tierra en Blomberg, que es donde estamos, y esta casa, perteneciente al siglo XI, fue reconstruida a principios de ese tiempo y concuerda con el momento en el que ella regresó, así que este pudo ser un buen lugar, sí, un buen lugar para ubicar su vivienda. Todo esto se está haciendo en ausencia casi total de las sagas. De hecho, cuando descubrimos este lugar, no recuerdo quién, pero alguien me dijo, ¿encontraste la casa de Gudrid? Y yo dije, ¿quién? Así que tuve que leer la saga porque no pensé que en las sagas vinlandesas hubiese información relevante para la investigación. Pienso que ella es el personaje principal.
Por eso es que es así. Lo que pasa es que ella es un personaje muy dinámico. Centro de la casa. Este es el centro, excelente. ¿Quieres encontrar los extremos de la casa? Sí, me parece que es lo más adecuado. Muy bien, entonces son 21 metros por aquí. Los vikingos, o la gente del norte, como son llamados a veces, son generalmente vistos como conquistadores feroces. Pero, ¿quiénes eran realmente estas personas? Los vikingos eran una facción feroz que vino a Escandinavia alrededor del año 800. Al parecer habían desarrollado una técnica nueva de construcción de navíos con una quilla que les permitía navegar en aguas muy poco profundas. Así es como pudieron pasar por ríos y llegar a casi cualquier parte para poder desembarcar tranquilamente para iniciar sus ataques, saquear lo que pudiesen y retirarse al subir la marea. Ellos no tenían dificultad o problemas con la violencia, pensaban que si querían obtener algo no importaba matar a cualquiera que se les atravesara en el camino. También son conocidos como comerciantes y por supuesto colonos y artesanos increíbles, entre otras cosas. Llegaron a explorar toda la zona europea en la que se pudiese entrar por mar o ríos, sirvieron como guardias de Constantinopla y por último cayeron derrotados en batalla por culpa de la ambición de Haraldur Hardradi, el rey de Noruega, que intentó invadir Inglaterra e intentó conquistarla en el año 1066. Gudrid nació en Islandia, pero sus ancestros pueden ser rastreados hasta Irlanda y Escocia. Su abuelo, Bifil, fue un esclavo noble que acompañaba a la reina de Dublín, quien le concedió tierras y libertad al llegar a Islandia. Audur, la sabia, sirvió de inspiración para otra leyenda vikinga en las sagas. La poderosa reina de Dublín viajó a Islandia desde las islas escocesas con un séquito de alrededor de 250 personas. El Dr. Andrew Jennings, de University of Highlands and Islands, pasa sus días enseñando sobre la rica y variada historia de la era vikinga en Escocia. Bueno, ahora estamos en la Piedra del Rey, en el campo de Dinamarca. Aquí se conmemora la muerte de un rey escandinavo según la tradición local. Por otro lado, supuestamente hubo una batalla en Loncarty que se dio justo por allá en el horizonte. Cuando retrocedemos al siglo VIII, la Escocia que conocemos no existía. Audur la Sabia, como se le conoce actualmente, terminó casándose con Olafur Helviti, o más conocido como Olaf el Blanco. Siendo el rey de Dublín en los anales irlandeses, vemos que reinó entre los años 860 y 870. Ella fue una de las grandes figuras de la sociedad vikinga en su momento. Aunque al morir Olaf, todos sospecharon que Audur lo había asesinado. Así que al estar en mala posición, ella y su hijo Thorstein el Rojo cruzaron lo que ahora es Escocia. En un momento Thorstein provocó una matanza al norte de Escocia, logrando conquistar grandes territorios. Sin embargo, también murió. Su madre estuvo nuevamente en el ojo del huracán, pero al ser una gran mujer y una gran figura tan prominente, contaba con un séquito de personas que la seguían. Esto incluye gente libre, hombres, mujeres y también algunos esclavos. Para ese momento, Islandia había sido recién descubierta, así que Audur logró escapar de las guerras que se avecinaban en Irlanda y Escocia. Ella necesitaba un nuevo lugar para establecerse, así que mandó a construir un enorme barco vikingo en Escocia, mismo que al ser completado, ella capitaneó junto a sus seguidores, entre los cuales estaba el abuelo de Gudrid. Pienso que Gudrid supo todo lo que se podía conocer sobre Audur, porque era una mujer famosa, capitana de navíos, había sido reina de Dublín, había realizado grandes hazañas
y era quien le había concedido a su abuelo todas sus tierras. Por eso estoy seguro de que sabía exactamente todas las historias de Audur y seguramente intentó igualar la vida de esa asombrosa mujer del pasado. Nació justo en la punta de Snæfellsnes, probablemente en lo que se llamaba Laugarbrika, que es justo donde estamos, y el lugar que colonizó su abuelo. Su madre murió, y la verdad es que no sabemos mucho de su infancia, porque no está en las sagas, pero podemos decir que vivió a lo largo de esta zona. La escritora Nancy Marie Brown ha escrito varios libros sobre los vikingos, dos de ellos inspirados por la vida y obra de Gudrid. Me gusta decirle la viajera lejana, pero no soy la primera que la llama de esa forma. Ese nombre se lo dieron otros eruditos a principios de siglo porque había algunos hombres que se les conocía como viajeros lejanos y no llegaron tan lejos como ella lo hizo. Ella fue la primera mujer en navegar hacia Norteamérica desde Islandia, probablemente desde Europa. Ella es la primera madre de un hijo europeo nacido en tierras americanas. Ella vivió entre Canadá y Estados Unidos durante unos 3 años. Allí tuvo un hijo llamado Snorri. Luego ella, su esposo y su hijo regresaron a Islandia, tierra en la que tuvieron muchos descendientes. Por eso es que es una personalidad importante para la historia islandesa y para la norteamericana. Durante sus primeros años en Islandia, cuando aún era una niña, los conflictos entre aldeas vecinas eran comunes y tomar lados en dichas disputas era lo que garantizaba la supervivencia de una persona. El padre de Gudrid, Thorbjörn, hijo de Bifil, el esclavo liberado que era descrito como un hombre de cabeza dura que protegía y apoyaba a su hija, al momento en el que rechazó a su primer pretendiente, que era de igual manera hijo de un esclavo liberado, también era muy sociable, tenía muchos amigos. Entre ellos estaba Erik Thorvaldsson, conocido por muchos como Erik el Rojo. El padre de Gudrid era muy amigo de Erik el Rojo y de hecho fue uno de los pocos que lo apoyó cuando fue proscrito. Erik el Rojo es presentado como un buscapleitos en los textos. Incluso existen 2 conflictos históricos que tratan sobre él y son consistentes con esta imagen agresiva que tenía con las aldeas vecinas. La conexión con Erik el Rojo es muy importante porque Thorbjörn fue uno de los pocos hombres importantes de la zona que lo protegió de sus enemigos hasta que pudo finalmente hacer su gran escape y posterior descubrimiento de Groenlandia. Ese es el vínculo que hay ahí. Thorbjörn estaba dispuesto a arriesgar su vida por Erik el Rojo. Erik el Rojo fue exiliado después de asesinar a su vecino, dando como resultado su viaje a Groenlandia para explorar las posibilidades de colonización allá, y pasó 3 años explorando el vasto terreno. Erik regresó a Islandia con la noticia del nuevo territorio descubierto, que aunque estaba rodeado de glaciares, justo en medio tenía fiordos profundos que eran verdes y acogedores. Las noticias sobre esta nueva tierra verde eran que el territorio exuberante estaba ahí esperando a ser colonizado. Claro que ellos no sabían cómo lucía, pero según la información que escuchamos de la saga, sabemos que Erik el Rojo era un vendedor nato, así que decidió ponerle un nombre a esta tierra verde para que la gente quisiera irse.
Para Thorbjörn era una buena idea irse con su amigo. Eric le había prometido una granja si lo intentaba, ya que las cosas no funcionaban aquí, principalmente porque había sido aliado de Eric el Rojo y aparte no tenía muchos amigos en otros lugares de Islandia en los que habían exiliado a Eric. Todo esto sucede aquí en la punta de Snæfellsnes. Tampoco había vuelto a casarse por algún motivo desconocido. Por esas razones es que decidió retirarse a Groenlandia. Para el momento de estos sucesos, creemos que Gudrid tendría unos 15 años. En esos días, un viaje en barco desde Islandia hacia Groenlandia era aventurado y retador, incluso en un buen día. En ese caso, Gudrid y su tripulación eran desafortunados con el clima. Esto porque siempre tenían vientos desfavorables que los agitaban durante el verano por el mar. Siempre se quedaban sin comida, luego sin agua fresca, y varias de las personas en el barco morían. Incluso con los avances tecnológicos de hoy en día, cruzar desde Islandia a Groenlandia puede ser extremadamente peligroso. El capitán y constructor de barcos vikingos, Gunnar Marel Eggertsson, conoce de primera mano los peligros de navegar las mismas rutas de los vikingos de la época. Siempre tengo un gran sentido de responsabilidad cuando navego, especialmente porque este es un barco vikingo y debo asegurarme de llevar todo y a todos a salvo a su siguiente destino. Me tomó un tiempo entender que no puedo tratar al barco vikingo de la misma manera en la que trato con un enorme navío de pesca hecho de metal, porque puede ser peligroso. Un día, luego de hacer mi guardia nocturna hasta las 6 de la mañana, me relevaron y fui a dormir. Siempre tengo sueños. Ese día soñé con una mujer que tenía una capa negra. Ese es el único al que le he temido de verdad. Luego de eso tuve un mal presentimiento y me desperté. Fui con los chicos que estaban de guardia y dije, aquí vamos, algo está a punto de pasar. Y en ese momento el clima estaba terrible. Empezaba a llover y había pedazos de hielo flotando alrededor. No era un escenario muy alentador. Estuvimos luchando por mantener el barco a flote por 10 horas. Cuando por fin logramos cruzar, pude sentir uno de los mayores alivios de mi vida. Gudrid y su tripulación naufragaron antes de llegar a Groenlandia, en una pequeña isla de la costa que perfectamente pudo haber sido uno de los peores lugares para hacerlo, porque en ese momento no había nada a la vista. Solo se veían grandes glaciares y témpanos de hielo en el agua, pero no había ningún puerto cercano para obtener ayuda. Por eso eran una tripulación tan desdichada. El simple hecho de naufragar en este lugar inhóspito de la costa de Groenlandia, aquí es donde entra Leif, el afortunado, y la forma en la que se gana su apodo. A su regreso a la colonia de Groenlandia, luego de sus expediciones a Vinlandia, Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, logró ver el naufragio y se precipitó a rescatar a Gudrid del islote. Como resultado de su hazaña, se le concedió el apodo que lo convertiría en leyenda: Leif el Afortunado. Esta creencia de ser bendecido con buena suerte al rescatar gente del mar sigue estando viva en Islandia actualmente. Gudrid pronto se da cuenta de que Groenlandia no es la tierra prometida y sus pensamientos se concentran en las tierras sobre las que Leif hablaba. Él ya había explorado la costa este de Norteamérica y había nombrado a Helluland, Markland y Vinlandia, desde que zarpó de la isla de Baffin al sur del Golfo de San Lorenzo, en las provincias atlánticas de Canadá. Tiempo después, Gudrid se casa con el hermano de Leif y juntos se proponen a navegar hacia el Nuevo Mundo al oeste. Por obra del destino, un terrible clima los desvió de su curso y eventualmente estuvieron de regreso en Groenlandia, lugar en el que su esposo termina falleciendo.
Una de las cosas más interesantes de la saga sobre Gudrid es que tienen mucho folclore, supersticiones y sucesos mágicos ocurriendo a la vez. Todo lo que se clasifica como sobrenatural, en este caso era natural. Pero el papel de los oráculos o profetas era hablar sobre los tiempos terribles que se avecinaban para la gente de Groenlandia. Para evitar esto, había cierta canción que debía ser recitada y nadie, excepto Gudrid, que la había aprendido de su familia en Islandia, la conocía. El nombre era Bartlotod, que según lo que hemos aprendido de la Escocia gaélica era un poema de hechizos. Pero Gudrid era cristiana, su padre también lo era, y en ese momento dice: la verdad es que no sé si deba, soy una mujer cristiana y esta es una ceremonia pagana. Ella le dice esto al oráculo y el oráculo le dice: bueno, puedes ser cristiana y hacer esto, solo estás ayudando a tu gente. En ese momento Gudrid pensó: puedo ayudarlos para hacerlos sentir mejor, así que recitó la canción. Mér verður þörf mikil haftsvið mína heift mögu. Ef mér fyrðar bera bönd að bóli mun. Eggjar ég deyfi minna andskota, íta þeim hvorki vopn ég vélir, svo ég til að ég ganga má, sprettur mér af fótum fjötur, en að höndum haft. Þá kann ég rún að rista, þann kann ég galdur að gala. Þá kann ég rún að rista, þann kann ég galdur að gala. Por lo que se sabe, nadie nunca había cantado de una forma tan bella. Ella tenía una voz preciosa. Este es uno de los pocos detalles que conocemos con exactitud sobre Gudrid. Tenía una belleza estándar, era sabia, inteligente, pero el único detalle personal conocido es lo encantador de su voz. Claro que el canto hizo que los espíritus de la fortuna cayeran sobre varios de los asistentes a la casa, incluyéndola a ella misma, que se le presentó una magnífica lista de descendientes que tenían a varios obispos, esto último siendo demostrable. Ella vivía en lo que se conocía como el asentamiento oeste en Groenlandia con Leif Erikson, luego de quedar viuda. Al tener este estatus, ella tenía más derechos que una mujer joven que no estuviese casada. Ella podía decidir con quién le gustaría casarse, incluso si quería casarse de nuevo. Ella heredó las propiedades de su esposo fallecido. Era una joven de muchas riquezas, sin importar qué saga se lea, y para ese momento tenía apenas 17 o 18 años. En ese punto, un comerciante islandés llamado Solfr Karlsefni de Skagafjord llega a Groenlandia con 2 barcos. Karlsefni era un mercader y era también parte de las familias más influyentes de toda Islandia. Yo creo que se atrajeron mutuamente, no lo sabemos, pero en ese momento Gudrid tenía el poder de decir que no y no lo usó. Pienso que fue porque le gustó este joven de Islandia, Thorfinn Karlsefni. Ellos dos terminaron por estar juntos y casarse. Luego planificaron un segundo viaje a Finlandia con la intención de quedarse en la nueva tierra.
En esto las sagas son muy claras. La gente empezó a planificar la nueva expedición a Finlandia y Gudrid pensó que sería buena idea ir. Queda muy marcado en cualquier saga que ella tuvo mucho que ver con cada detalle de estos viajes. Gudrid estaba determinada a dejar la colonia de Groenlandia, cuya población había disminuido a unos cientos. Ella quería viajar de nuevo a Vinlandia, navegando de nuevo a través de las aguas que habían demostrado ser inclementes la última vez. Pero en realidad folclore y pues cosas inventadas evidentemente para darle cohesión y para darle una estructura. Vas a encontrar aspectos históricos reales, vas a encontrar personajes históricos, vas a encontrar una historia vikinga mucho más real, mucho más acercada a la realidad de la que se ha podido ver en cultura popular en otros formatos hasta hoy en día. Porque hay que ver Vikings, porque así vas a revivir la leyenda y sobre todo porque vas a descubrir la verdadera historia de los vikingos. Las sagas revelan que Gudrid y Karlsefni, junto a su séquito, hicieron el viaje a Norteamérica en 3 barcos vikingos bien equipados. Su ruta empezaba en la isla Disco, donde cruzaron al sur en Helluland y luego al sureste pasando por Markland, hasta que alcanzaron tierra en una isla que pudo haber sido Bell Island, el lugar más al norte de Terranova, donde el segundo hermano de Leif se había quedado antes en un lugar que se conoce en la actualidad como Lons o Meadows. Lons o Meadows es el único sitio auténticamente nórdico en Norteamérica hasta ahora, y lo que podemos saber por el tamaño de este asentamiento es que vivieron entre 70 y 90 personas allí. La doctora Birgitta Wallace es la arqueóloga clave de la historia vikinga en Norteamérica. Ella fue parte del equipo original que hizo el descubrimiento de artículos nórdicos en Lons on Meadows a principios de los años 60 y también participó de la primera excavación. Lons on Meadows está en un lugar muy desprotegido, algo atípico, muy cerca del mar por una razón. Es una zona con mucho viento. Por lo que hemos visto en las pruebas de radiocarbono, los artefactos eran del año 1000 en cada lado respectivamente y con variaciones de 20 años entre cada construcción. Durante las excavaciones en el año 1964 encontramos muchos clavos de barcos vikingos, como estos, así como estos. Todo lo que se encontró ahí daba respaldo a que en ese lugar había unos cuantos barcos y que el mantenimiento se les hacía en ese lugar. Y el mantenimiento se hacía a los barcos al momento de que fuesen a hacer largos viajes. Se encontró evidencia de producción de hierro y carpintería en lo que se conoció como las capas nórdicas de Lons o Meadows, misma evidencia que respalda el hecho de que los vikingos reparaban sus navíos en esta zona. También se comprobó que los objetos corresponden al periodo de tiempo que se menciona en las sagas. Los edificios y artefactos encontrados en Lons on Meadows sugieren que esta locación era como un centro de preparación para los viajes al Nuevo Mundo. Las excavaciones revelaron múltiples edificaciones enmarcadas en madera, construidas exactamente con el mismo estilo y del mismo periodo de las que se encontraron en Groenlandia e Islandia. En total, fueron descubiertas 3 casas comunales junto a una gran cantidad de chozas más pequeñas. La doctora Wallace recuerda claramente el día en el que el equipo encontró el artefacto más interesante, un distintivo husillo que se usaba para hilar la lana. Cuando lo vi, era este típico husillo de la era vikinga. Y para mí esto fue una gran experiencia. La gente siempre nos pregunta, ¿encontraron oro? ¿No sería emocionante encontrar oro o joyas? Pero
Un osillo como este es mucho más interesante porque siempre tiene una historia detrás. Esta es la prueba más grande que tenemos de que los nórdicos estuvieron ahí, porque este era un objeto típico de su cultura. Lo otro que supimos es que no solo había hombres, también había mujeres en el lugar. También se supo que la mayoría de los objetos eran creados por el hombre y se quedaban junto a ellos. Pero con este artefacto vimos que las mujeres tenían cierta presencia en el sitio. Por eso es que fue tan importante descubrirlo. Así es como adquiere un gran significado, que es lo que buscamos. Después, otro grupo de arqueólogos supo que realmente había muy pocas mujeres en el lugar junto a los hombres. El hecho de que el osillo haya sido encontrado en los Sumetos significa que hubo por lo menos una mujer allí. No hay razones para pensar que no fuese la misma Gudrid, así que tenemos esas similitudes entre las sagas y la arqueología que son bastante fascinantes. Otro hallazgo revelador: nueces de nogal blanco americano descubiertas en las capas nórdicas de Lons o Meadows. Este no es un fruto típico de Terranova. De hecho, la locación más cercana en la que se pueden encontrar es a unos 600 kilómetros al suroeste de Lons o Meadows, en el sur de la costa del Golfo de San Lorenzo, en Canadá. Estas nueces que fueron encontradas en las capas nórdicas son un gran descubrimiento, porque el árbol que las da no crece de forma natural en los húmedos. Esto sugiere que los islandeses viajaron más al sur de lo que las sagas mencionan, ya que Isla del Príncipe Edward y New Brunswick estaban atestadas de nogales blancos y vides salvajes. Por esto es que Leif le dio el nombre de Vinlandia, tierra de vides. Y eso me lleva a concluir que Vinlandia, específicamente la zona en la que ellos recolectaron estas nueces y uvas salvajes, pudo haber sido mucho más al sur, como podemos ver en los húmedos. Pero no entraron en contacto con los indígenas ahí, sino que al llegar a New Brunswick fue que se toparon con la mayor población de nativos en las provincias atlánticas canadienses. Estas personas eran los ancestros de los Mi'kmaq, quienes poblaron esa zona donde crecían las nueces y las uvas durante al menos unos 7.000 años. Los Mi'kmaq fueron las primeras naciones en habitar las provincias atlánticas canadienses. Esta tierra tenía casi la misma densidad poblacional que la Europa occidental, así que si venías con 3 barcos vikingos y hacías un campamento, era altamente probable encontrarse con nativos. El jefe Tuli Paul es uno de los ancianos de los Mi'kmaq actualmente y vive cerca del río Miramichi en New Brunswick.
Nuestra gente es muy cercana con el río. El río es nuestra fortaleza y hemos sobrevivido temporada tras temporada gracias a la pesca, la recolección y la caza. Nuestra gente también tenía gran conexión espiritual y tenían visiones todo el tiempo. Entre ellas veían a estas personas venir y les advertían a los demás para que supieran que estaban en camino. Las visiones les habrían mostrado los barcos y ellos lo interpretarían como que eran grandes aves o enormes criaturas aladas al ver las velas. Al no saber cómo lucía un navío, las verían como extrañas criaturas. Existen muchas historias en las sagas del Gran Salmón: ciervos, campos de trigo, uvas salvajes, múltiples presas, aves y ballenas, al igual que sobre encuentros con los nativos de la región. Durante esos primeros encuentros, los islandeses comerciaban con los nativos, quienes eran curiosos y amistosos con las gentes de piel pálida que venían de tierras lejanas. Kan vi se? Lite Koresh. Questo sittete. Lite Koresh? Gudrid conoció a una mujer nativa diciendo: Ek haite Gudrid, o mi nombre es Gudrid, y la mujer repitió exactamente las mismas palabras. Esto causó dificultades fonológicas, porque la gente que buscó esto en los manuscritos pensó que era un error del escriba. Pero una vez que los folcloristas leyeron esto, 500 años después, se dio la broma de que siempre que los europeos exploran el mundo, no saben el lenguaje de los nativos, que lo único que hacían era repetir las frases que les decían. Las sagas reflejan más o menos eso como un relato genuino de un encuentro entre dos lenguajes totalmente distintos. Nadie entendía una palabra, mientras que en Europa los vikingos se desenvolvían con distintas lenguas gracias a algunos intérpretes, pero en el suelo norteamericano no había nadie que fuese capaz de podernos ayudar. Gudrid y su esposo Karl Sefni, junto a la tripulación, pasaron 3 años en el Nuevo Mundo explorando esta tierra fértil, yendo al sur, más allá de la Vinlandia del Leif, hasta un fiordo cerca de una isla donde establecieron un campamento. Durante esa época, Gudrid da a luz a un hijo, al que ella y su esposo nombran Snorri, el primer descendiente europeo nacido en Norteamérica.
amistosos de bienes como tejidos y pieles de animales se daban a menudo. Aunque los nativos de la región también se interesaron en las armas de hierro de sus visitantes, pero el esposo de Gudrid prohibió cualquier intercambio de armas entre los dos grupos. Sin embargo, los islandeses les ofrecieron a sus vecinos leche, una gran fuente de alimentación para su gente, pero el intercambio amistoso se volvió negativo cuando la leche no le cayó del todo bien a los nativos intolerantes a la lactosa. Ellos ofrecieron esa leche pensando que era un gesto amable de su parte para lograr la paz y amistad. Pero al beberla, los nativos se enfermaron y muchos se enojaron al pensar que habían sido envenenados. Por eso tomaron acción para hacerles saber que eso no era algo aceptable. Y justo en ese momento, se escuchó un fuerte sonido afuera. Uno de los vikingos había asesinado a uno de los indígenas. Ellos estaban intentando comerciar, intentaban llegar a un acuerdo pacífico, hasta que él tocó la espada del guerrero, preguntándole qué era, y por esta acción, el vikingo lo mató. Gracias a esto, los indígenas huyeron, las mujeres también, y los vikingos pensaron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Después de eso, los nativos regresaron como guerreros. No regresaron para comerciar o para saber quiénes eran los extraños de los mutis. En esa época, nuestros ancestros eran feroces guerreros, eran muy poderosos, todos eran bastante altos, fuertes, y si algo así pasaba, ellos podían hacer mucho daño al enemigo. Los vikingos eran superados en número, así que encontraron la forma de escapar de la batalla, que dejaba claro que no podían regresar. Antes de su eventual partida del Nuevo Mundo, la expedición de Gudrid se aventuró mucho más hacia el sur, pasando la península plana llena de ciervos que nos recuerda a Cape Cod, un lugar en forma de gancho que se conoce como Massachusetts en Estados Unidos. Pero ¿por qué los vikingos no siguieron explorando? ¿Qué los detuvo de establecerse en el maravilloso Nuevo Mundo? Como lo plantea la historia, este es un negocio riesgoso. Se iban con 3 barcos, pero solo uno regresaba. A los ojos de un inversionista, este era un gran obstáculo y casi un tema de suerte. Cuando hay una pérdida de 2 de 3, nadie está dispuesto a asumir el riesgo con su dinero. Pero también recordaban las confrontaciones con las poblaciones nativas, que aunque eran amistosas al principio, terminaban por enfrentarse y pelear. Siempre era una carrera por la salvación, porque los nórdicos eran superados por los nativos. A diferencia de los europeos que llegaron en el siglo XVI, ellos no portaban enfermedades, no cambiaban la cultura de los indígenas o su estilo de vida. Venían, veían y se iban. Luego de que Gudrid, su esposo y su pequeño hijo Snorri decidieran dejar el Nuevo Mundo, regresaron por su cuenta a través del Atlántico hacia Noruega. Una vez allí, vendieron los bienes exóticos que adquirieron en Con el tiempo, esta familia de viajeros lejanos concluyeron su épico viaje con una última expedición de regreso a Islandia. Esta fue la 6ª vez que Gudrid cruzaba el Océano Atlántico, aunque habría más en el futuro. Gudrid y
y su familia decidieron establecerse cerca de la propiedad de los familiares de su esposo, en Skagafjord, al norte del país. La madre de su esposo en un principio estaba impactada por el bajo estatus de la esposa que había conocido en Groenlandia, hasta que se dio cuenta del fuerte carácter de Gudrid. Se dice que Gudrid y Karlsefni establecieron sus terrenos en Glomberg, donde necesitarían el espacio extra, ya que en ese momento tendrían otro hijo, Thorbjorn. Luego de la muerte de su esposo, Gudrid, ahora en el crepúsculo de su vida, invirtió su tiempo en su fe y en adorar fielmente a su Dios cristiano. Pero el profundo anhelo de cuando era la viajera lejana no la había abandonado. Ellos tenían en Skagafjord al menos 2 granjas. Una era Reina Inés y la otra Glomberg. Aparentemente, ella se llevaba tan bien con su hijo Snorri que le dejó instrucciones de construir una iglesia en la granja Glomberg luego de casarse y decidió irse a Roma para visitar al Papa y convertirse en monja. Pienso que uno de sus viajes más importantes es el que hizo hacia Roma. Porque sí. no lo hizo con su esposo o con algún sujeto que la llevara. Exacto. Ella solo llegó a Roma. Exacto. Eso es importante porque cumple con la idea del cristianismo temprano. Ella se convirtió en un ancla, una especie de adoradora solitaria. De cierta manera, siento que esa es una referencia importante de lo que el cristianismo representa en el momento. Viajar desde Islandia en el norte de Europa hasta Roma en Italia durante el siglo XI no era una hazaña pequeña. El viaje pudo haber tomado hasta 3 meses en cualquier sentido. Las sagas no narran cómo Gudrid lo hizo o qué ruta tomó. Algunos eruditos sugieren que quizás zarpó a Escandinavia y luego se abrió camino por el sur hacia Roma, por algunas rutas conocidas de peregrinaje en Europa. Si imaginamos las posibles rutas que Gudrid pudo haber tomado hacia Roma, es probable que haya atravesado Noruega y haya ido hacia el sur, pero en ese momento Noruega no era particularmente cristiana. Sin embargo, puede que haya querido atravesar las Hébridas, donde su abuelo Whitfield estuvo y hasta donde sabemos los habitantes eran cristianos. También pudo haber ido por el mar irlandés hacia Dublín. Los vikingos que estaban en esa zona eran cristianos desde hace mucho tiempo. Una vez allí podía atravesar Inglaterra, pasar a Francia y luego a Roma. Esas son las rutas que imagino que podía usar. La historia dice que ella regresó, lo que hace que sea un viaje asombroso porque la mayoría del tiempo caminó. Entonces vivió sus últimos años en Glomberg siendo una monja. Esto era muy significativo porque ella era una mujer independiente que podía decidir cómo funcionaba la granja. Luego de su muerte, la granja se entregó a la iglesia y toda la familia estuvo de acuerdo con eso. Se puede decir que tuvo una buena vida. No sabemos cuántos años vivió, así que pudo tener una larga vida o simplemente morir al regresar de Roma. Pero esa historia está preservada en las sagas y por sus descendientes durante cientos de años después de haber sido escritas, así que algo debe haber de cierto en ellas. Durante las excavaciones del cementerio cercano a la propiedad de Gudrid en Skagafjord, el equipo desenterró varios esqueletos del siglo XI, hombres y mujeres contemporáneos con Gudrid, personas a las que posiblemente llamó amigos. Mientras estoy excavando los esqueletos, me gusta pensar en la clase de vida que habrá llevado esta persona y las experiencias que habrá tenido. Ese caballero a lo mejor estuvo en el barco vikingo con Gudrid, que fue a Finlandia y regresó. De cierta manera, ¿quién sabe?
Los escoceses, particularmente los que viven en Orkney y Shetland, están orgullosos de su herencia nórdica. Los vikingos tuvieron un gran impacto en Escocia, sobre todo en la Edad Media. Ellos le dieron sus nombres a las Hébridas, Orkney y Shetland. También contribuyeron a nuestra genética. Y si estás en Shetland, puedes descubrir que la lengua escandinava estuvo presente hasta los 1800. Cuando juntas las piezas de todo lo que hizo, terminamos por ver a esta mujer atractiva y aventurera. Puedo afirmar que probablemente es uno de los mejores ejemplos de una mujer de las sagas, porque hizo muchas cosas que parecen muy difíciles de imaginar que hiciera una mujer, y al final termina por resolverlas. Cruzó el norte Atlántico 8 veces, solo pocas personas lo han hecho siquiera una vez. Es difícil lograr eso con un velero o a pie en el mundo moderno. Sería algo excepcionalmente abrumador y que requeriría de mucha determinación, algo que no he visto en ningún individuo de hoy en día. Los viajes de Gudrid durante el siglo XI se pueden comparar con los de los astronautas, almas valientes que no se doblegan ante el peligro, sino que lo enfrentan con orgullo para el avance de la humanidad. Tal vez algún día nuevas sagas sean escritas sobre dichas personas, dándoles a sus nombres el estatus de leyendas. Actualmente, cada persona con ancestros islandeses puede estar relacionada a través de casi 30 generaciones con Gudrid Thorbjarnardóttir. Para una mujer nacida en el seno de una familia humilde, cuyo abuelo era un esclavo, misma sobreviviente a un naufragio y perdiendo a sus esposos, luchadora y viajera, exploradora de un sinfín de territorios desconocidos, la mujer que dio vida al primer niño transatlántico, quien conoció el mundo y sus fronteras salvajes, pero que logró siempre regresar a salvo, su vida como viajera lejana es sin dudas la más admirable de la era vikinga.